Hola, estamos empezando el estudio de la primera carta a los Corintios. Am, Vamos a ver un poquitico algunos datos sobre la ciudad de Corinto. Espero que tengan aquí su material. Am, pues la ciudad de Corinto, que era una ciudad grande por la época, 700.000 habitantes, hacía que era una de las ciudades más grandes del imperio. Era una ciudad comercial muy importante, una ciudad de mucha riqueza, una ciudad cosmopolita con gente de todas partes, entre otros, pues además de los griegos y de todos los pueblos del Mediterráneo, habían romanos y un buen número de judíos. Corinto era una ciudad bastante corrupta a nivel sexual y era una sexualidad am, religiosa, si uno puede decir. Los templos, especialmente el templo de Venus, se consideraba como una forma de adorar a la diosa que haya prostitutas. Cuando uno llega al Señor, no cambia todas sus costumbres de un momento para otro. Entonces, obviamente, en la iglesia de Corinto, pues quedaban muchos problemas debidos a los antecedentes de los creyentes. Primera de Corintios, entonces, es una carta correctiva con bastante regaños, con bastante exhortación de un tono un tanto fuerte y sin embargo escrita con mucho amor. Bueno, entonces Pablo es el fundador de la iglesia y detecta o le han señalado dentro de esa iglesia una cierta cantidad de problemas que él va a tratar en esta carta. Una de las, bueno, vamos a enumerar esos problemas. Por una parte hay un problema con el liderazgo. Se da mucha importancia a quién ha bautizado a quién es el líder de quién y se forman grupos, se forman am, como divisiones en la iglesia en base a esto. Ese problema Pablo lo va a tratar bastante extensamente. Después hay también un relajamiento en la disciplina, que eso se debe seguramente al ambiente bastante problemático de la ciudad. Entonces, también los griegos tenían la idea de que lo que uno hacía con su cuerpo no era tan importante, ya que el cuerpo de toda forma era algo sucio y malo. Y entonces muchos corintios pues tienden a un desorden en su sexualidad. Había también problemas en la relación entre hombres y mujeres. La sociedad griega era bastante machista, pero basándose en la libertad en Cristo, había mujeres que estaban buscando pues sacudir esta capa de machismo, pero lo hacían en forma desordenada y eso causaba mal testimonio y problemas en la iglesia. Las reuniones eran bastante, dicen, desordenadas. Había muchos problemas de ruido, de bulla, de gente hablando en todas partes. Parece que no se escuchaba bien. Y cuando entraba alguien que no era de la comunidad, sentía que estaba en un lugar bastante desorganizado. Entonces Pablo va a hablar también del orden del culto. Así como había problema en el orden de los cultos, había problema con la Santa Cena. Había mucho egoísmo, había también exceso, glotonería, hasta borrachera de parte de algunos, otros padecían hambre. Entonces la iglesia no estaba demostrando unidad y amor a través de la ceremonia de la Santa Cena. Am, Problema en cuanto al uso de las lenguas que se usaban en formas desordenadas y una confusión grande en cuanto a la resurrección de los muertos, resurrección del cuerpo, todo lo que tiene con resurrección Pablo lo va a explicar también en forma bastante extensa. En esta carta, los capítulos 1 al 6 son una respuesta teológica y una exhortación en cuanto a los desórdenes en la iglesia.
Los capítulos 7 a 14 son más prácticos, son una respuesta a las preguntas que los corintios enviaron en una carta y entonces Pablo trata de unos temas más de la vivencia de la iglesia. El capítulo 15 nos da una enseñanza bastante extensa sobre la doctrina fundamental en la iglesia de la resurrección de los muertos, que no puede ser en ningún momento pasada por alto, y Pablo enfatiza la tremenda importancia, el rol central que tiene esa doctrina. El capítulo 16 pues concluye con algunas cosas prácticas que no se había podido incluir antes y los saludos finales. Bien, empecemos entonces el estudio de la carta en sí. La introducción. Empieza Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Veremos en esta carta y más en la siguiente, en segunda de Corintios, cómo Pablo está siendo atacado y está siendo cuestionado en la validez de su ministerio, en su autoridad. Él recuerda quién lo estableció, por qué es apóstol, no se inventó, no se puso él, sino que Dios mismo lo estableció. Escribe a la iglesia de Dios, escribe a los santificados, llamados a ser santos. Entonces escribe a los que ya son, pero los que son llamados a ser. Y vemos que todo lo que pasa ahí no quita que los corintios tengan el favor de Dios, sean hijos de Dios, pero tienen que aprender a comportarse de acuerdo a este regalo. Por lo tanto, Pablo da aquí una acción de gracias y alaba a Dios por la riqueza que recibieron ellos. Es bien interesante porque ellos son una iglesia problemática, con muchos líos, una iglesia que se comporta mal en muchos asuntos, pero hay aspectos positivos y Pablo quiere resaltarlos. Además, esos aspectos dependen no de los corintios, sino de Dios. Y la infidelidad, la necedad de los seres humanos nunca va a afectar la grandeza, el poder, la fidelidad de Dios. La primera sección, entonces, hemos dicho, es una sección doctrinal, pero es una sección que se basa en vivencia, en la vivencia de los corintios. Pablo les da instrucciones y les da enseñanza basada en lo que está pasando en la iglesia. Por lo tanto, aunque es doctrinal, es una sección profundamente práctica. Hay un apego exagerado a ciertos siervos de Dios. Algunos se reclaman de Kefas, que es Pedro, otros se reclaman de Pablo, otros se reclaman de Apolos y otros se reclaman directamente de Cristo. Eso es muy bonito, es una muy buena idea, pero realmente am, parece que los que se reclaman de Cristo no tienen más humildad de la que tienen los otros. Entonces, am, hacen también un énfasis exagerado en es que a mí me bautizó tal persona, a mí me bautizó tal persona. Pablo va entonces a entrar a cuestionar esto, va a entrar a explicarles que eso no tiene importancia, la iglesia es una. Pablo, Pedro, Apolos no están peleando entre sí, aunque a veces tienen sus divergencias. Y no tiene sentido dividir la iglesia en base a esos nombres. Am, Hay tensiones, hay enemistades en el cuerpo del Señor, pero el cuerpo del Señor no se puede dividir. Cristo no es dividido. Cristo es uno solo y Él quiere un cuerpo unido y Él lo debe de tener. Entonces, Pablo también resalta que no fue enviado a bautizar. Él no está diciendo que el bautismo no tiene valor, pero él dice que más importante que el bautismo está la predicación del Evangelio. De hecho, alguien puede muy bien salvarse sin haberse bautizado, pero no puede salvarse sin conocer y creer en la obra del Evangelio. Entonces, Pablo realmente resalta a qué fue enviado, a enseñar, a predicar. Está
Después el asunto del poder y la sabiduría. Poder y sabiduría de Dios, poder y sabiduría imperfectos y rebajados de los seres humanos. Los corintios, como buenos griegos, aprecian muchísimo los discursos. Les encanta que les expliquen que haya una oratoria muy exacta. Les encantan los argumentos humanos. Ellos han desarrollado una filosofía bastante compleja y ellos quieren que se les enseñe también una forma de filosofía, de sabiduría. Pero entonces Pedro le dice, mire, yo no soy tan elocuente de pronto como otros. No hablo tan bien como ellos, pero es a propósito, porque no quiero que ustedes escuchen mis palabras persuasivas, sino quiero que conozcan la palabra de Dios, que conozcan el poder de Dios. Y el poder de Dios no está en palabras, el poder de Dios está en obras. Entonces se opone la sabiduría del mundo y la sabiduría de Dios. Y se dice es que lo que Dios hace parece loco, pero realmente es más sabio de lo que ustedes consideran como sabiduría, porque la sabiduría humana ha sido torcida por el enemigo y no tiene poder de toda forma. Aunque tuviera buenas intenciones y buena teoría, no tiene poder, no tiene la fuerza de cumplir lo que propone. Entonces, la locura de Dios es la cruz. La cruz es una cosa totalmente loco porque es una humillación de un Dios, porque es rebajar al ser más importante del universo y hacerlo despreciable. Cristo fue hecho pecado y eso es chocante. Es escandaloso para los judíos que dicen Dios no puede ser hecho pecado, pero también es locura para los griegos que dicen un Dios que se respeta no pasa por esto. Entonces, Cristo crucificado es un tropezadero para todos los seres humanos, en específico en este caso para los judíos y para los griegos. Pero al mismo tiempo no hay salvación fuera de esto. Ningún discurso puede salvar, sino solamente ese hecho tan brutal, tan horrible de la crucifixión del mejor hombre que nunca ha vivido. El pensamiento de Dios valora la debilidad, la humillación voluntaria de Cristo, valora rebajarse y valora que eso le pase también a los que le siguen a Él, lo que a veces nosotros no queremos, porque sí estamos de acuerdo que Cristo pasó por este camino, pero no nos gusta la idea de pasar nosotros por Él. Entonces la sabiduría y el poder de Dios están en Jesucristo, escondidos en Él. Él fue hecho sabiduría, justificación, santificación a favor de nosotros, aunque eso parezca loco y eso no dé lugar a unos discursos tan interesantes como le hubiera gustado a los corintios. Pablo entonces no va a predicar con toda la oratoria, con toda la elegancia de un orador popular. Él va a predicar claramente lo que es. Él no va a endulzar los oídos de nadie, él no va a embellecer una realidad, sencillamente él predica tal cual son las cosas. Él no le pone adornos, no le pone flores, él prefiere que la gente choque con esa verdad, pero que después sean convencidos y lleguen a Cristo. Él no quiere ah, agradar, él quiere que la gente sea salva. Ahora bien, el hecho de que la forma de actuar de Dios no parezca lógica a los ojos humanos no significa que Dios no tenga sabiduría. Significa solamente que la sabiduría de Dios y la sabiduría humana son distintas. Obviamente la sabiduría verdadera, la sabiduría que tiene un valor, es la de Dios, no es la de los hombres. Entonces, ah, va a explicar Pablo la diferencia. En primer lugar, a los griegos les encantaba, como a la generación actual, la idea de que haya un mundo espiritual, pero veían la espiritualidad como un área, como algo donde se podían mover. Pero Pablo está diciendo, no, es que el espíritu es una persona.
Si ustedes están conectados a esta persona, van a entender la sabiduría de Dios. Si ustedes están conectados a sus propios pensamientos que han sido dañados, que han sido afectados por el pecado, por la mentira, entonces no van a poder entender nada de la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios no podía ser entendida por los especialistas de la ley. ¿Por qué? Porque trataron de cumplir la ley con sus propias fuerzas. Eso nadie lo puede hacer. Los griegos querían entender y analizar esa sabiduría, pero entonces es demasiado grande para que se pueda analizar. Nadie la podía entender, nadie la podía anticipar, todo el mundo fue tomado por sorpresa. Entonces el Espíritu Santo a nosotros nos revela la mente del Señor. Y lo que no podemos entender por nuestra inteligencia, lo podemos percibir por medio del Espíritu Santo, el cual después renueva nuestra inteligencia. Porque tenemos la mente del Señor, pero no olvidemos que todavía en nosotros está la mente humana. Y eso nos crea una gran confusión, porque tenemos en nosotros al mismo tiempo la verdad y la mentira. Al honrar los corintios en forma exagerada a los siervos de Dios, están demostrando su inmadurez. Los siervos de Dios, los apóstoles, los enviados, los doctores, los maestros, son personas que están ahí para señalar a Cristo, para llevarlos a Cristo. Pero ellos en vez de mirar a Cristo, miran a esas personas. Es como si una flecha indica una dirección, un lugar de importancia, de interés, pero en vez de ir al lugar me quedo mirando la flecha. Ellos entonces se dividen porque cada uno se queda parado frente a una señal distinta. Si todos se van a Cristo, si todos miran al Señor, se van uniendo por la cabeza misma. Y eso es lo que no están haciendo. Esos siervos son importantes, el Señor los envió, pero son importantes únicamente para cumplir su propósito. Pablo entonces se pone a explicarles cómo funciona el liderazgo. Pues en primer lugar Dios usa instrumentos humanos, pero el que edifica es el Señor. Los instrumentos que Dios usa, los siervos, tienen tareas distintas. Por ejemplo, en este caso, plantar, sembrar el Evangelio, regar para que haya crecimiento. Pero el crecimiento no es del que riega, sino de Dios que hace crecer. Así que Dios recompensará a sus siervos y Él es justo, pero nosotros no debemos de tomarlos en un lugar demasiado grande. Después toma Pablo el ejemplo de un edificio. Dice en Corinto, Él puso un cimiento, Él puso la base. Otros vienen a edificar. La base nadie la puede cambiar. Se puede construir sobre esta base, pero nadie la puede cambiar. Por otra parte, sobre esta base que ha puesto Pablo, que es el Evangelio, la buena noticia del sacrificio de la muerte de Cristo para nosotros, se puede construir con diferente tipo de materiales. Aquí habla de piedras preciosas que no serían tanto diamantes o rubíes, sino um, piedras de buena calidad para construir un edificio. El que construye con materiales adecuados, pues lo que él construye será permanente, va a mantenerse, va a ser de bendición, pero si construye con materiales de mala calidad, entonces en el día del juicio esos materiales serán quitados y ya no van a servir para nada, ¿no? Entonces se trata de ver si se edifica según Dios o si se edifica según la mente humana. Se dice aquí que la obra de cada persona será probada por fuego, pasará por el fuego. Lo que sea perecedero se va a quemar en ese fuego y va a desaparecer. Lo que sea edificado según los principios de Dios se va a mantener. Algunos han entendido
porque los que van a pasar por fuego son los siervos, pero no es lo que dice el texto. Sobre esta base de siervos pasados por fuego se creó la doctrina del purgatorio. Cada uno tendrá que pasar por fuego antes de llegar a la presencia de Dios. Eso es una mentira. Lo que dice es que el fuego probará no las personas, sino la obra de cada siervo. Ahora, el día del juicio demostrará que realmente era de Dios. No es salvación por obras, que el siervo se salve o se pierda. Cuando dice se salvará como pasando por fuego, significa como alguien que perdió todo en un incendio. En cambio, el que ha edificado según Dios podrá delante de Dios mostrar su obra, y Dios dice que no servirá para nada en cuanto a salvación, pero que será recompensada. ¿Sí? Eso es un misterio, no entiendo por qué Dios nos tendría que recompensar cuando todo nos ha dado, pero Él de alguna forma nos promete recompensa y pues hace parte de la palabra de Dios también. Ahora, la pérdida que va a sufrir un siervo que pase por el fuego no es algo que él tenía antes, sino algo que él dejó de recibir por no ser fiel en la forma como actuó, como obró. Entonces, es una falta de sabiduría y es construir de una forma incorrecta. Pero también Pablo en el capítulo 3, los versículos 16 a 17, habla de otra categoría de personas, una tercera categoría. Ellos no son de los que construyen con buenos materiales ni con malos materiales. Ellos directamente destruyen. Por lo tanto, si son destructores, no son hijos de Dios. Parecen, tienen la semejanza de ser siervos de Dios, pero realmente no lo son y realmente son siervos del enemigo. Entonces dice que el que destruye, siendo un destructor, será destruido también. También aquí dice que somos templos del Espíritu Santo. Aquí no habla del cuerpo personal de cada uno, sino de la iglesia como cuerpo, la- porque las dos cosas son ciertas. Somos nosotros, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, pero el cuerpo de todos los creyentes también es el templo del Espíritu Santo. Entonces, el que destruye esto, pues será juzgado. Porque el que viene a destruir es realmente un lobo disfrazado de oveja o un lobo disfrazado de pastor y no ha sido renovado por el Espíritu de Dios. No ha sido salvo. Terminando esta parte sobre el lugar de los siervos de Dios, Pablo nuevamente nos invita a desconfiar de la sabiduría humana, porque nos hace poner la mirada en Dios y no en los hombres y no en Dios, perdón. La sabiduría del mundo no aplica en el reino de Dios, son distintas. No nos debemos de gloriar en los hombres. Dice la iglesia no existe para los siervos de Dios, sino que es la razón de ser de ellos. Dice a los corintios, todo es vuestro. Es decir, recorremos como líderes, recorremos como pastores, como pues lo que seamos dentro de ese cuerpo, que la iglesia no es nuestra, somos nosotros propiedad de la iglesia, somos regalos de Dios para la iglesia. Todo es nuestro porque todo nos fue dado por el Señor. Nosotros somos de Cristo y no somos de nadie. Él, Cristo, solamente le pertenece al Padre. Así que no nos hagamos siervos de otros. Este capítulo 4 es como un anticipo de Segunda de Corintios, donde Pablo en cada momento va a defender su ministerio porque ha sido atacado, ha sido rechazado. Entonces, aquí ya hay algo de esto, ¿no? Explica Pablo que los líderes que Dios ha dado a su iglesia son siervos y administradores, no son dueños. Tendrán que rendir cuentas, pero las tendrán que rendir a Dios. Tienen que ser fieles en lo que están haciendo, pero no deben ser en primer lugar juzgados por los hombres. O sea, eso no significa que entonces como no podemos juzgar a un siervo de Dios, tenemos que recibir a ojos cerrados todo lo que nos enseña. No es así.
todo nos pertenece, tenemos que juzgarle todo, pero al mismo tiempo significa que no tenemos que criticar a un siervo cuando no entendemos lo que está haciendo, lo que está pasando. Por ejemplo, pensar que él no tiene mucho fruto, entonces ah, seguramente no será un siervo fiel, o tiene muchísimo fruto aparente, entonces debe ser un gran líder de Dios. No debemos de juzgar antes del tiempo para ver si lo que se construyó tan hermoso fue construido con paja. ¿Sí? Pablo entonces defiende su ministerio, dice, sí, otros de pronto han hecho cosas más espectaculares, pero mire, lo que yo he hecho lo he hecho sujeto a Dios. Ustedes se creen muy superiores, piensan que ha progresado muchísimo, les dice Pablo, pero bueno, a eso no ha sido así para mí. ¿Será que ese crecimiento es sólido, es verdadero o es un crecimiento de apariencias? Y cuestiona la cosa. Es atacado Pablo cuando él mismo fundó la iglesia, cuando le dio todo a sus bases, pero la iglesia se metió en otras cosas que realmente no tienen el mismo valor y entonces él tiene que defenderse, él tiene que, no tanto él, no tanto su propia persona, pero él tiene que defender el fundamento que él puso que está amenazado por otras doctrinas. El capítulo 5 se basa en un caso real dentro de la iglesia, trata un caso de inmoralidad, trata también de la disciplina dentro de la iglesia. Los corintios, muy orgullosos, realmente no tienen por qué serlo. Están en mucho problema, hay inmoralidad en la iglesia y hay en específico un caso muy grave. Un hombre se casó con la esposa, probablemente la viuda de su padre. Entonces, es un caso de la vida real. Él tiene relaciones con esa mujer que lo que era prohibido por la ley judía, pero también por las leyes romanas y griegas. Ese caso debe ser tratado con seriedad y con severidad, pero no para destruir a la persona ni rechazarla, sino para llevarla al arrepentimiento y para restaurar a la persona. Recordemos que la disciplina siempre tiene como meta restaurar y no destruir. Entonces, sin embargo, Pablo usa una expresión fuertísima que dice, entréguenlo a Satanás. Es difícil saber exactamente de qué se trataba, pero suponemos que se trataba de apartarlo de la iglesia, que salga de esa cobertura de amor, de esa cobertura del cuidado de la gente y que caiga en el mundo donde estaba desprotegido, para que él aprenda lo que es la desobediencia y que cuesta. Es natural y es indispensable porque esta persona a las buenas no se va a arrepentir, necesita un trato fuerte. El asunto de destruir la carne seguramente no habla de su cuerpo físico, sino de su orgullo, en el sentido del que Pablo usa en Romanos, entre otros Romanos 7 o en Gálatas, habla de la carne como ese espíritu humano apartado, rebelde, autónomo, que quiere hacer las cosas a su manera. Eso en cada ser humano, en cada cristiano, debe ser destruido para que pueda doblegar su voluntad antes de Dios. Entonces, seguramente esa destrucción de la carne es lo que nosotros llamaríamos quebrantamiento. En 2 de Corintios 2, 5 al 11 encontramos la restauración de un hombre, probablemente es este mismo hombre, así que vemos que se cumplió el propósito y ese propósito cumplido, esa restauración es un motivo de gozo. Enseguida, Pablo nos invita a todos, desde los corintios hasta todos los creyentes, a vivir la vida nueva. Hemos recibido una vida nueva. Hace referencia a la Pascua judía y antes de la Pascua los judíos todavía en la actualidad tienen la costumbre de hacer desaparecer todo el pan viejo, toda la masa
vieja de sus casas, porque en ese tiempo pues la levadura no era una sustancia que se compraba aparte, sino era un pedazo de masa vieja fermentada que hacía fermentar la masa nueva. Dice, vuelven a empezar sobre bases totalmente nuevas. Así que eso de renunciar al pasado, a las cosas antiguas, de las cuales hemos sido librados, pero que todavía tenemos en nosotros, es muy importante porque el mundo nos estaba haciendo daño, recibimos a Cristo, no volvamos al mundo. Ok, pero surge la pregunta, si hay un pecador en la iglesia, lo tenemos que apartar, tenemos que entregarlo a Satanás y todo esto. Pero entonces tenemos que hacer eso con todos los pecadores. ¿Qué pasa con los pecadores en forma general? Pablo les dice, ok, si es un inconverso, pues trátenlo normalmente. Antes traten de ganarlo para Cristo, pero no le pueden pedir a una persona del mundo que se comporta como cristiano. Pero si dice ser cristiano, entonces tienen que ser exigentes con él. Es muy importante que él sea consecuente con su propia profesión de fe. Un cristiano que se entrega descaradamente al pecado tiene que ser disciplinada, pero entonces no tratemos de aplicar disciplina cristiana a la gente del mundo. Otro problema era el asunto de los pleitos entre los creyentes. Eran pleitos para asuntos de dinero, para muchas cosas, pleitos civiles que llevaban ellos ante los jueces paganos. No confiaban en la misma iglesia, pensaban que de pronto la iglesia no les iba a dar la razón, entonces llevaban esos pleitos a los tribunales del mundo, lo que era muy malo porque exponía las divisiones de la iglesia, o sea, la iglesia hacia el oso, ¿no? Y también porque es señal de avaricia y de egoísmo entre los creyentes, cuando deberían antes adelantarse y dar lo que tienen, ¿no? Entonces, Pablo hace notar que esa actitud es tan pecaminosa como otros pecados, ¿sí? Hace una lista de pecados terribles, pero en esos pone la avaricia. Está diciendo la avaricia no es menos pecaminosa que esas otras cosas horribles que les estoy mencionando. Es importante ver que todos tenemos alguna tendencia, por lo menos a una parte de esas fallas. Eh, y por lo tanto, podríamos pensar entonces, ¿será que no tenemos acceso al reino de Dios? Nos dice claramente Pablo que ya no somos esto, pero esas tendencias todavía estaban en nosotros y no debemos de darle rienda suelta. Y Pablo termina esta sección doctrinal, pero hemos visto que es realmente teología práctica, teología muy implicada en la cotidianidad. Termina hablando del uso sabio de la libertad. Dice, todas las cosas me son lícitas. No habla del pecado, no me dice aquí que es lícito matar a la suegra o que es lícito robar o mentir, pero dice que hay muchas cosas dentro de la vida que no son ni blanco ni negro, sino que están en una zona gris. Entonces, muchas cosas son lícitas, pero hablando de las comidas, de las diferentes formas de vestirse y de muchas cosas así. Pero dice, la fornicación no es lícita porque afecta la santidad del cuerpo, hace un daño interno muy profundo. Si los filósofos griegos despreciaban el cuerpo, algunos decían hay que tratarlo duro para no darle la rienda suelta, hay que realmente dominar su cuerpo. Pero ellos decían, si de toda forma es malo, pues no importa para nada, haga con su cuerpo lo que quiera. Eso no lo dice nunca la palabra de Dios. Entonces, la Biblia nos dice que el cuerpo es súper importante porque es templo del Espíritu Santo. Y además va a resucitar, ese cuerpo que tenemos aquí va a resucitar. Sí, va a resucitar glorioso, estamos de acuerdo, pero de toda forma no lo debemos manchar, no lo debemos dañar, no lo debemos, como decir, profanar. ¿Sí? El cuerpo, el alma y el espíritu son parte de una unidad. Lo que vive uno va a afectar los otros. Así que no podemos decir, vivo eso en mi cuerpo,
pero mi alma queda bien, mi espíritu queda bien. No, todo se afecta. La fornicación tiene un impacto grande sobre el ser humano porque es interna, peca contra sí mismo, además de pecar contra Dios y contra otras personas, entre otras la persona con quien está fornicando y todo el círculo de las personas conocidas. Es un pecado bastante destructivo. No nos pertenecemos, nosotros fuimos comprados a un gran precio, además nos debemos a Dios, no podemos hacer lo que nos da la gana. El hecho de haber sido comprados hace que no podemos disponer de nuestra vida según nuestros caprichos. Bien, terminamos esta primera parte y seguiremos después ese estudio.